Buenas tardes a todos. Arrancamos la tarde de hoy con el cuarto y último webinar del ciclo formativo COVID y farmacia comunitaria que arrancamos el pasado septiembre y que cuenta con el patrocinio de AstraZeneca. En la tarde de hoy vamos a abordar una pregunta que venimos escuchando y leyendo desde hace mucho tiempo y ¿es Omicron el fin de la pandemia? Pero, cómo no, nosotros la vamos a abordar desde la perspectiva de la evidencia científica. ¿Qué sabemos de todo esto? Esta variante Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, le bastó muy poquito para desplazar a la que venía siendo la mayoritaria hasta ese momento, que era la variante Delta. Y en ese momento lo que se empezó a ver es que las cifras de contagio subían muchísimo cada día y todos los países fueron reportando cifras muy altas de contagio. Si bien lo que pudimos ir viendo en esos primeros momentos de dudas e incertidumbres fue que la situación epidemiológica y la presión asistencial no subió tanto como en otras olas. Eso es lo que en ese momento sabíamos. Ahora nuestro ponente nos trasladará más información de todo lo que la comunidad científica ha ido sabiendo a lo largo del tiempo de esta nueva variante y podremos saber si será o no, con lo que sabemos hasta ahora, ese final que todos realmente ansiamos y esperamos. Casualidad o no, hemos hecho este webinar en la semana en la que se va a cumplir 2 años de esa declaración de pandemia por la OMS. Ese 11 de marzo del 2020, todos nos levantábamos con esa noticia. Una noticia que nos generaba muchas dudas y muchas incertidumbres y que llegamos a día de hoy, 2 años después, todavía con alguna duda, pero bastante distintas a cómo nos encontrábamos en ese momento. Ahora, las dudas que nos planteamos más es por cuestiones que estamos viendo ya más de levantamiento de restricciones. Últimamente las noticias que estamos viendo es que en nuestros países, alrededor, lo que está ocurriendo en el mundo, es que se están levantando ya pues esa restricción del uso de mascarillas, bueno, pues en algunos casos han tenido que usar pasaportes COVID, etcétera. Y en nuestro país, mañana se va a debatir si nos levantan también la restricción de uso de mascarillas en interiores o no. Todos estos son ahora una serie de dudas bastante diferentes a lo que os decía al inicio, cómo nos encontrábamos hace 2 años. Y todo esto es gracias al esfuerzo de toda la comunidad científica, todo lo que han ido analizando y sabiendo a lo largo del tiempo. Yo no me quiero extender mucho más y lo que quiero es pasar a presentaros a nuestro ponente. Él es Gorka Oribe, licenciado y doctor en farmacia por la Universidad del País Vasco, en ambas ocasiones con premio extraordinario. Actualmente es profesor titular de farmacia y tecnología farmacéutica en dicha universidad. También es máster en farmacología, desarrollo, evaluación y uso racional de medicamentos por la misma universidad y máster en terapias avanzadas por la Universidad de Oviedo. También es profesor e investigador en el Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral de Vitoria y científico en el Centro de Investigación Biomédica Networking en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, así como investigador principal adjunto del Singapore Eye Research Institute, uno de los centros de investigación en oftalmología más prestigiosos del mundo. Es además cofundador de una empresa biotecnológica, Geroa Diagnostics, centrada en la búsqueda de biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. Como veis, tiene un amplio currículum, además ha escrito más de 300 artículos científicos internacionales, más de 70 artículos nacionales, ha impartido más de 500 conferencias y además es un gran divulgador. ¿Quién no le conoce ya con todo lo que nos ha ido contando a lo largo de esta pandemia por redes sociales? Desde aquí, Gorka, quiero agradecerte tu compromiso y generosidad por estar esta tarde hoy aquí con los farmacéuticos y sin más, yo te cedo la palabra. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias, Tamara, por tu presentación y también por la invitación. Pero bueno, quiero que sepas que para mí es un placer compartir un espacio con el colectivo, ¿no?, de farmacéuticas y farmacéuticos que nos están oyendo. Es un auténtico placer, además,
poder intercambiar impresiones, ya que, bueno, pues ha sido sin duda alguna la nuestra, junto con otras profesiones, una de las que también con más intensidad, ¿no? Ha vivido y sigue viviendo esta pandemia, y la que se ha enfrentado, pues lógicamente, a muchísimas dudas desde el primer momento, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que esta conferencia, que intentará dilucidar algunos de los difíciles interrogantes que Tamara nos ha puesto sobre la mesa, me gustaría empezarla, si os parece, y me confirmáis que estáis viendo ya la pantalla. Tamara, ¿sí? Sí. ¿Ya se ve? Perfecto. Pues, como decía, creo que es importante, ahora que se celebra ese segundo año, ¿no? Básicamente del gran momento de inicio de la pandemia, ¿no? Ese momento de declaración precisamente por parte de la OMS, el momento también en el que los casos empezaron a incrementarse, nos dimos cuenta que el virus ya estaba con nosotros, si recordáis todos, y pronto empezó el confinamiento más estricto, uno de los más estrictos que ha habido en la pandemia e incluso a nivel mundial, ¿no? Bueno, decías tú que hay gente que me conoce, estoy convencida que muchas personas no, pero si alguien quiere contactar conmigo, pues le facilito, digamos que mis dos direcciones o conexiones posibles, una a través del email, me podéis escribir o cualquier duda que tengáis, y otra, lógicamente, posiblemente la razón por la que estoy hoy aquí, que ha sido la decisión en un momento determinado de intentar saber qué estaba ocurriendo y utilizar una ventana como es la de Twitter, que creo que se ajusta mucho al trabajo científico que suelo hacer y que para mí ha sido una especie de pequeño libro, una pequeña agenda en la que iba apuntando todas las cosas que íbamos aprendiendo y que sin duda pues también me ha permitido conocer a muchísima gente interesante. Bueno, yo quería hacer una primera reflexión, ¿no? Obviamente es una reflexión en voz alta, y es que cuando uno empieza a analizar, pues, digamos, las pandemias, ¿no?, que nos han ido afectando a lo largo del tiempo, pues puede observar cómo efectivamente, ¿no?, la humanidad ha estado siempre ligada a determinadas plagas, plagas que, bueno, de las que existe cierta documentación, las primeras, la de Justiniano, las viruelas japonesas, obviamente se conoce con más detalle la peste negra, pero si veis este esquema temporal y gradual, podéis observar que se van, en cierto modo, concentrando, ¿no? Concentrando en esa fase final más contemporánea, con la aparición de virus, virus, por ejemplo, como ha sido el caso del coronavirus y sus diferentes variantes, el virus previo, el SARS-CoV o incluso el MERS, pero también, lógicamente, todo lo que ha sido las gripes aviares, que de una manera u otra estas zoonosis ya nos llevan afectando unas cuantas décadas, ¿no? Es así desde la, bueno, mal conocida como gripe española, la última pandemia de la que realmente tenemos constancia. Podríamos decir que ha habido epidemias bastante relevantes e importantes que quizás, sin duda, no nos han llegado a impactar cerca, ¿no?, como ha sido esta y de una manera tan intensa y global, pero que iban avisando, iban anunciando, ¿no?, en cierto modo, lo que podía ir ocurriendo, ¿no?, que cada vez estamos, en cierto modo, interaccionando de una manera más relevante, directa, potente con nuestro medio ambiente, con la flora, con la fauna. Se están produciendo unas conexiones más importantes, además de otros muchos aspectos que sin duda alguna pueden catalizar ese acercamiento de determinadas patologías o patógenos, en este caso animales, al ser humano, ¿no? Yo creo que estas décadas pasadas han sido, pero desde la pandemia del SARS-CoV-2, el concepto de zoonosis, sin duda alguna, está tomando una importancia muy, muy relevante. A pesar de que todas nuestras miradas, nuestro esfuerzo se ha centrado, sin duda alguna, en el SARS-CoV-2, en la pandemia, durante estos meses se han producido otra clase de pequeños brotes, ¿no?, afortunadamente controlados desde el inicio, pero estamos en una continua exposición a determinadas amenazas virológicas, patogénicas, bacterianas, que nos hacen prever que esta pandemia no tiene por qué ser la última. De hecho, en el siglo XXI ya se han producido un conjunto de episodios repetidos, muchos, por cierto, ligados además a los coronavirus, lo cual nos hace entender que
que ni mucho menos podemos esperar que esto sea el final de lo que son estas epidemias y pandemias, desafortunadamente, ¿no? También me vais a permitir hacer una reflexión que sé que está fuera de lo que es el contexto de esta conferencia, pero que a mí también me tiene muy preocupado y que además está directamente ligada a nuestra profesión, a los cimientos de nuestro conocimiento como farmacéuticos, y es el uso correcto, adecuado de los antibióticos, ¿no? Ese uso racional de los medicamentos, en este caso de los antibióticos, es fundamental porque la resistencia a los antibióticos está aumentando. Cada vez tenemos antibióticos que funcionan peor, los patógenos están desarrollando sistemas para poder abordarlos, para poder evitar, digamos, sus mecanismos farmacológicos, y fijaos, la propia OMS dice que ya en 2050 habrá 10 millones de personas que van a morir por infecciones no abordables por antibióticos, porque son multiresistentes, ¿no? Hay que, sin duda alguna, fomentar la investigación en nuevos fármacos, en nuevas moléculas, en nuevos antibióticos, pero también os voy a decir la verdad, no es sencillo. Solo hay 13 ahora mismo en fase 3. Hay una posible carencia de interés por parte de la industria farmacéutica en este campo. Es posible. Es posible que estén intensificando la investigación en otros ámbitos, en otros lugares, ¿verdad? Pero yo creo que como farmacéuticos y representando un poco a lo que es el colectivo experto en el medicamento, nunca es suficiente la incidencia que tenemos que hacer para que todas las personas conozcan correctamente ese uso racional, ese uso adecuado, cómo se tiene que producir. Y cuando digo uso racional, que todos conocemos, digamos, su definición, que está íntimamente ligada a lo que es la eficacia terapéutica y la seguridad, pero tiene también, y quizás no estéis de acuerdo conmigo, una visión estrictamente antropocéntrica. Solo mira al ser humano, o solo mira en un momento determinado a determinados colectivos, ¿no? Obviamente los fármacos están diseñados para ejercer esa acción y maximizar los efectos terapéuticos respecto a los efectos adversos, pero recientemente publicábamos un artículo el año pasado donde nos atrevíamos a alterar, ¿no?, a modificar, yo diría incluso optimizar la definición de uso racional de medicamento para decir que además de esas acciones que son fundamentales en el ser humano, se tiene que también introducir el concepto de One Health o única salud. Ya no podemos seguir pensando única y estrictamente en nuestra salud, que repito es fundamental, sino que la tenemos que hacer en consonancia con aportar salud al medio ambiente, a la flora, a la fauna, etcétera, ¿no? Esa salud única entre animales, personas, medio ambiente, es el que o la que nos va a llevar a un mejor contexto de convivencia, una mejor sostenibilidad. Y yo creo que es un concepto que, aunque los y las veterinarias lo conocen desde hace bastantes años, en nuestra opinión se tiene que extender a las demás ramas de la medicina. Sin duda alguna va a ser fundamental también para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que también tienden un poco a aplicar aspectos que mejoren nuestra salud y sin duda alguna, ¿no? A mí me preocupa fundamentalmente todo lo que pueda estar ligado a los aspectos y a las zoonosis. Pero dicho esto, esta breve introducción, pues me vuelvo a situar hace 2 años. Supongo que cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propio momento. Yo os voy a ser sinceros, visité Sevilla en febrero del 2020, fue mi último viaje, lógicamente, apenas 25 días antes de ya quedar en el domicilio como todos, y sinceramente tampoco me podía imaginar ni de lejos la ola, el tsunami que venía. Fijaos, a lo largo de esos días, que para nosotros fueron tremendos, antes incluso, un par de meses antes, se estaba produciendo ya una clase de acontecimientos que eran claves. Ese momento de transmisión, ese momento de contagio persona a persona, ese momento de identificación de la estructura viral, eso ha sido absolutamente esencial. Ha sido clave, como sabéis, para, una vez definida cuál es la estructura, iniciar los procedimientos para generar, digamos, diseñar esos medicamentos preventivos, esas vacunas que tanta ayuda, tanta relevancia han tenido y siguen teniendo en la actualidad. Fijaos, ese momento de enero
ya se detectó el primer paciente con neumonía, esa neumonía extraña en Wuhan. Se hizo una secuenciación metatranscriptómica en un fluido pulmonar y se identificó pues un nuevo variante, una nueva variante de virus. No era el SARS-CoV conocido, se le conoció como el 2, y poco después empezamos a identificar una nueva enfermedad, un nuevo proceso, en fin, un nuevo momento realmente álgido. Y es que en esos momentos, no solamente hablo de marzo, sino prácticamente la mayor parte del 2020, no había más que interrogantes. Difícilmente había respuestas. El origen del virus sigue siendo todavía hoy en día un cierto misterio, aunque apuntan los últimos datos a centrarlo más en la zona del mercado, más que cualquier otra suposición, digamos, de artificialidad del virus. Pero no se sabía bien qué enfermedad era. De hecho, hubo luego una gran sorpresa de observar que el virus, al penetrar a nivel celular utilizando esa puerta que es la C2, tenía capacidad de entrada en muchísimos fenotipos celulares, muchísimos tejidos, dando lugar a toda esa sintomatología clínica que ya conocemos. Fue un gran misterio también, lo recordaréis, la forma de transmisión. Todos recordábamos cómo limpiábamos las bolsas, utilizábamos una limpieza estricta en lo que son las superficies, desinfectando, etcétera, pero realmente era básicamente en vano o casi en vano, porque su principal sistema de transmisión ha sido respiratorio, aéreo, por partículas y aerosoles, como sabemos. ¿Qué os voy a contar de las mascarillas? ¿Lo recordáis? Cómo hemos pasado de apenas conocerlas ni utilizarlas a que hayan sido una herramienta de vestimenta más. Vacunas, tratamientos, medidas, las restricciones que se han implementado, fundamentadas o no, qué pasa con la inmunidad, se tiene, no se tiene, cuánto dura, qué realidad también es la pandemia para entender la distribución asimétrica que hay de los recursos en el planeta, entendiendo que es muy complicado hacer algo tan rápido y distribuirlo, ¿verdad? Pero yo creo que no se ha optimizado el sistema COVAX quizás como se debería. Hemos hablado de salud y economía como un dueto que difícilmente encaja si la primera falla. Y sin duda estaréis de acuerdo conmigo que ha habido muchísimo ruido. Muchísimo ruido. Yo siempre he pensado que es normal que surgiera ruido. Para una persona conspiranoica esta situación era ideal, ¿no? Muchísimas dudas y la oportunidad de generar también muchísimo escepticismo. Simplemente, una de las primeras palabras que entendimos en aquel momento fue el diagnóstico, las herramientas diagnósticas, y nos dimos cuenta que carecíamos de ellas. Con el paso del tiempo también se han convertido en herramientas esenciales y no se ha acabado de solucionar del todo algunas de las problemáticas. Si os acordáis, estas mismas Navidades ha sido difícil en algunos momentos encontrar determinados test o hacerlos a un valor o a un precio que pudiera considerarse como económico, al menos comparable con lo que tienen nuestros vecinos cercanos. Esta es una imagen que desde el primer momento se ha trabajado, se ha adaptado, se ha optimizado, ¿no? Esa secuencia y dinámica, digamos, viral, de cuándo uno se puede detectar el virus, cuándo es asintomático, cuándo tiene carga viral, cómo posteriormente hay proteínas y cómo, lógicamente, al final aparecen anticuerpos también con una secuenciación. Este es el esquema que, sin duda alguna, se ha acoplado a las técnicas y test que ahora son perfectamente conocidos, pero que han tenido un proceso progresivo. ¿Os acordáis? Las técnicas de PCR, siempre al principio identificando numéricamente cuántas se podían hacer, los test de anticuerpos para saber si hemos pasado o no la enfermedad y los test antigénicos que se han ido imponiendo a lo largo de los meses hasta convertirlos en sistemas de compra, de adquisición, en oficinas de farmacia. Bueno, ha habido cosas curiosas, sin duda alguna, ¿no? A mí me parece interesante comentar y compartir con vosotros algunas. Por ejemplo, sistemas de vending para poder disponer incluso de test, ¿no? El poder estar en un instituto, comprar un test antigénico y poder realmente compartir un espacio cerrado, ¿no? O, por ejemplo, nuevos fluidos, ¿no? Nuevos fluidos como ha sido el caso de la saliva, que
aunque quizás no se haya generalizado su uso respecto a los hisopos, bueno, ha ido también ganando cierta presencialidad, ¿no? Se ha observado que en algunos casos, y según algunos trabajos, incluso se podría detectar de una forma bastante robusta. Pero esto que ahora nos parece relativamente conocido ha costado muchísimo. De hecho, la aceptación real, oficial, categórica de que el virus se transmite por aerosoles y gotículas, bueno, yo no sé si se ha consolidado del todo, pero en todo caso ha llegado muy tarde. Y esto, sin duda alguna, de haberlo hecho antes, quizás es verdad que hubiera supuesto cierto problema económico en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, pero estoy convencido hubiera evitado y permitido que muchísima gente no se infectara. Sin duda alguna, las mascarillas han sido una de las grandes herramientas a la hora de evitar esas infecciones, ¿no? Luego, otra cosa de la que hablaré, me parece también súper curiosa, ha sido que, como os decía ahora, esa primera estructura del virus, del SARS-CoV-2 de Wuhan, de la cepa original, ha sido la que ha servido para generar la estructura, diseño y desarrollo de las vacunas que tenemos hoy en día y que la mayor parte, si no todos, llevamos en nuestro cuerpo, bien sean virales o bien sean con la tecnología del RNA. Es curioso que, aunque el virus ha mutado y ha ido generando diferentes covariantes, en líneas generales y con las dosis correspondientes se sigue teniendo una grandísima protección frente a lo que es la estructura de esas variantes con las dosis de vacunas. Hay otra cosa que también me ha parecido muy interesante y esta os la cuento porque a mí me ha tocado más en el ámbito personal. Ya en marzo, prácticamente marzo finales, empecé a mover una actividad aquí en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, hablando con el diputado general, para empezar a utilizar el agua residual como sistema de predetección de los casos. Y es que, como sabéis, el virus, una vez que penetra en el cuerpo, es precisamente la vía gastrointestinal una de las primeras que utiliza para salir, incluso en la fase asintomática. Este tipo de noticias hicieron que pronto en una short communication publicáramos este trabajo con mi compañero Unaxler Zundi, y es un trabajo además altamente citado, con el cual, además de otros compañeros, identificábamos que esa era una herramienta esencial, la pusimos en práctica en nuestra ciudad para luego entrar ya en el sistema nacional, liderado por el Ministerio, de puntos centinelas a la hora de medir ese virus, ¿no? Por lo tanto, antes incluso de identificar a lo que son la evolución epidemiológica de las infecciones, se podía detectar en las aguas residuales. Este tema a mí me ha parecido apasionante porque me he dado cuenta que la epidemiología de aguas residuales es una herramienta muy interesante, repito, muy interesante para explorar el comportamiento de una comunidad. Y me da igual sea un pueblo, o sea una ciudad, o sea una gran ciudad. De hecho, en nuestra ciudad hemos implementado este sistema para actuar en 3 ámbitos. En el ámbito biológico, o si queréis virológico, podría ser el SARS-CoV-2, pero podrían ser otros virus. En el ámbito de los medicamentos o fármacos que consume la población y también de las sustancias ilícitas o de abuso. No vamos a saber quién consume, quién es la persona que lo hace, pero sí que podemos tener estimación de qué está ocurriendo. En este sentido, midiendo esas aguas residuales tanto en el influente como en el efluente, tanto en la entrada a la estación depuradora como en la salida, o incluso en nuestros ríos, en los ríos que están posteriormente, hemos podido identificar fármacos. Es un trabajo que lo hemos publicado en STOTE, en una revista de alto impacto, hace apenas unos meses. Y la verdad, cuando empezamos a muestrear los ríos de Vitoria, pues que están posteriores a la estación depuradora, pues nos dimos cuenta, sí, que en esa primera oleada, acordaos los medicamentos y fármacos que se estaban utilizando, pues hemos podido identificar lopinavir, ritonavir, hemos identificado acitromicina y hemos identificado la famosa hidroxicloroquina que recordaréis, se hizo famosa por todo el ámbito entre fake news, tema polarización, geopolítica, etcétera, que hubo detrás de este medicamento. De hecho, este artículo que publicamos fue el primero en el mundo en identificar en una matriz líquida la hidroxicloroquina. Algunos se preguntarán, Gorka, ¿por qué estáis midiendo esos fármacos? Porque estos fármacos en concreto tienen efectos ecotoxicológicos, producen alteraciones a nivel de invertebrados, a nivel de vertebrados,
puede haber bioacumulación y afectar, lógicamente, a nuestra fauna y nuestra flora. Recordar nuevamente ese concepto One Health que a mí me parece esencial. Pero además, cogimos agua y empezamos a identificar también el comportamiento de nuestra ciudad. Hemos llegado a determinar unas cosas que no sabía el gobierno en cuanto a la realidad del consumo. De hecho, tanto la zona de Vizcaya, Bilbao, como en Vitoria, además de que existen fármacos y drogas en este sentido, más bien distribuidas de una forma homogénea por el resto de ciudades españolas, nos hemos llegado a encontrar entre 5 y 10 veces más de contenido de anfetaminas, repito, entre 5 y 10 veces más que otras muchas ciudades españolas, catalanas, gallegas o incluso en el propio Levante. Bueno, esta pandemia, estaréis de acuerdo conmigo, ha dado para muchas cosas. Ha dado también para curiosidades. Ha habido un ensayo clínico voluntario, no sé si lo sabíais, para infectarse y conocer cuál es esa dinámica, esa evolución progresiva de la infección, ¿de acuerdo? Un poco para comparar qué ocurre cuando tú estás vacunado respecto a cuando no estás vacunado, ¿no? Y cómo es esa dinámica también de la carga viral. Ha habido aspectos también, bueno, no sé si curiosidades, yo diría polémicas, quizás no ha sido tan intensa en nuestro país, pero os puedo asegurar que sí en Sudamérica, en países como en México, etcétera, se ha utilizado de forma sistemática la ivermectina, repito que es un fármaco muy interesante, de hecho su potencial descubridor inicial fue premio Nobel y tiene una relevancia muy importante, pero se ha utilizado de una manera sistemática en algunos aspectos para tratar la COVID sin que se hayan encontrado resultados relevantes, ¿no? Me ha parecido interesante compartir esto con vosotros porque incluso algunos gobiernos han utilizado kits de forma voluntaria y sistemática en la población para administrar ivermectina cuando todavía no había esas grandes evidencias científicas. Hay quien lo compara, y cuando digo hay es la revista British Medical Journal, con el caso Tuskegee, con el famoso y desgraciado caso Tuskegee, ligado al uso de la sífilis, ese ensayo clínico, que en realidad no fue ensayo clínico, y que si no lo conocéis os recomiendo incluso la película también que se hizo al respecto. Bueno, sin duda alguna, todos conocemos perfectamente los efectos potenciales que tiene el virus. No hace falta, yo creo, que entrar en digamos, en muchos detalles porque todos lo hemos vivido muy de cerca. Quizás sí que recuerdo esos momentos en los que se ponía sobre la mesa, ¿no?, ese balance entre qué riesgos tienen determinadas vacunas y qué riesgos tiene infectarse de forma natural, voluntaria del virus, ¿no? Yo creo que nunca ha sido un equilibrio muy sustentado por la ciencia y por la investigación. Me refiero sobre todo a esos casos que hubo con AstraZeneca o esos potenciales casos también de miocarditis, si recordáis, con algunas vacunas RNA. Siempre los datos han avalado y han reflejado que el virus puede representar un serio problema, ¿no?, en muchísimos tejidos, en muchísimos ámbitos, desde luego en el cardiovascular, coronario, pulmonar e incluso también renal. Bueno, como decía, durante mucho tiempo hemos discutido, hemos analizado también qué pasaba con las mascarillas. Yo creo que ha sido también un aspecto que, en cierto modo, para mí han llegado para quedarse, o así debieran de ser. Y cuando digo quedarse, no penséis que estoy a favor de un uso generalizado o de un uso irracional. Pero a mí sí que me parece que en determinados lugares, en determinados momentos y sobre todo determinados colectivos que tengan comorbilidades, que tengan riesgo, podrían ser perfectamente utilizadas. Esa sala de urgencias donde uno se mete con un problema, pero está rodeado de 15 personas que tienen otros, por cierto, muchos problemas respiratorios. Esos espacios cerrados, sobre todo en momentos donde haya una endemia, ¿no?, donde haya un problema ligado, estacional, como puede ser la gripe. ¿Por qué no, no? Yo creo que sería una buena reflexión. Pero además de su eficacia, de su función preventiva, pues comparto este trabajo súper reciente también que avala su coste-eficacia, ¿no? Sin duda alguna, todas esas infecciones, todas esas hospitalizaciones potenciales se han traducido también en beneficio económico, por lo menos en ahorro económico, ¿eh? Y no quiero llevar mi conferencia, obviamente, a esa tesitura, pero bueno, todos sabemos que los grandes gestores de los sistemas sanitarios, además de salud, también miran economía. Y me decía Tamara, y lógicamente sacaba
a nuestra última variante Omicron, todo ha sido muy rápido. Yo recuerdo, ahora que estoy a punto de iniciar esta semana otro viaje internacional, mi último viaje internacional fue en noviembre y desde allí prácticamente me descubrí pues que había en Sudáfrica otra nueva variante. Ha habido casos y brotes de variantes que luego no se han generalizado, pero en este caso la verdad es que su diseminación fue muy rápida, lo cual quiere decir que ese R, esa capacidad de infección, esa tasa elevada tiene un papel trascendental, ¿no? Al final los virus no tienen que ser tan patogénicos para ser realmente más mortales. Basta con que tengan, obviamente, cierta capacidad de mortalidad, cierto riesgo, pero sobre todo sean muy transmisibles. Bueno, es verdad, Omicron nuevamente desafía a la naturaleza y hace que lo que ya nos parecía difícil en Delta por las mutaciones que incorporaba, pues Omicron incorpora unas 40, 50 adicionales, ¿no? Como sabéis, además con sus propios sublinajes, subvariantes, ¿no? La BA1, la 2 y la 3. La 3 la vamos a dejar porque no tiene demasiada relevancia. Hemos venido de una grandísima ola de BA1 y parece que la BA2 va cogiendo algo de espacio, aunque también los datos parecen reflejar que como todos, en cierto modo, arrastramos inmunidad por vacunas o incluso híbrida, por el momento no está generando tantos estragos. Pero sí, para mí también fue una enorme sorpresa ver cómo de repente, y a pesar de los elevados datos de vacunación, de la elevada tasa de vacunación general, Omicron resultaba muy infectiva. Había récord de casos. Esto ha sido, supongo que compartiréis conmigo esta reflexión, absolutamente impresionante estas Navidades. Siempre uno está cerca de infecciones o puede intentar cotejarlas, puede intentar evitarlas, pero yo tengo la sensación de que ha sido muy difícil hacerlo en estas Navidades, ¿no? Su altísima capacidad infectiva ha sido enorme. Hay quien lo compara con el virus de la sarampión. Yo no creo que llegue a tanto su R, pero estamos indudablemente ante uno de los virus más infectivos que ha conocido la humanidad. Afortunadamente hubo un inicio, digamos, de evidencia que era menos virulento. Yo creo que esto fue algo importante, hubo mucha discusión, sobre todo porque afecta menos a vías respiratorias inferiores, a nivel pulmonar. Parece que incluso los síntomas generales han ido más hacia un catarro, una gripe más potente, más en el aparato respiratorio superior, lo cual no quiere decir que, lógicamente, una persona desprotegida, no inmunizada, pensara que este era un virus de poca monta. De hecho, básicamente los datos, como sabéis, de hospitalización, UCI, de mortalidad, se han intensificado en las personas fundamentalmente no inmunizadas o aquellas que tenían unas comorbilidades relevantes. Bueno, hubo muchísimas dudas. La gran pregunta, ¿funcionarán las vacunas? Todos nos hemos vacunado con lo que es la cepa original de Wuhan y ahora que nos viene la enésima variante, ¿seguirán funcionando? Bueno, yo creo que la respuesta la conocemos, luego entraremos en ello, pero sí que dejadme deciros algo, la evolución ha sido brutal, ha sido exponencial, los casos crecieron bárbaramente de repente en Sudáfrica de una manera como no habíamos visto, así como en Dinamarca, así como posteriormente en toda Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Sin duda alguna, la tasa de vacunación en cada uno de los países tuvo una repercusión muy importante. Yo diría que esencial, incluso a la hora de, digamos, desacoplar lo que es la curva de infecciones de la curva de hospitalizaciones, porque eso ha ocurrido con Omicron. Siempre hasta el momento había un paralelismo muy evidente entre lo que pudiera ser alfa, beta o incluso delta, siendo delta incluso más virulenta. Pero en el caso de Omicron, por una parte, por esa menor virulencia, pero sobre todo por esa mayor tasa de vacunación, pues hemos podido mantener una situación que ha sido muy intensa, pero que no ha sido o sería comparable a la de haber vivido Omicron desde el inicio, desde marzo de 2020. Repito que en ningún caso quiero quitar hierro a esta sexta ola, para nada, ha sido enorme, ha sido brutal, ha sido de récord de casos, pero también estaréis de acuerdo que a lo largo de los últimos meses claramente se está viendo cómo la tasa de mortalidad real que podía tener el virus, que podía ser del 15-20%, ha caído, 15 o 20 veces más que el de la gripe, ha caído a 1.3, 1.4 veces más en las últimas semanas. Aquí también tenéis alguna gráfica de ese desacople. Me parece bastante interesante
que veáis los casos en España, tercera, cuarta, quinta ola, son gráficas del país. Y podéis observar cómo los colores azules, rojos y amarillos prácticamente han ido juntos, hasta que en esta sexta ola ha habido más desacople. Esto también se ha dado en Londres, se ha dado en Nueva York, se ha dado en Sudáfrica, ha sido un comportamiento generalizado, también de caída. Quiero decir, la caída, la dinámica de descenso de los casos también ha sido relativamente rápida. Y bueno, a lo largo de estos meses, incluso años, hemos estado hablando muchísimo, hemos aprendido también muchísimos conceptos de biología molecular, de inmunidad, y los anticuerpos han sido esenciales. ¿Tengo o no tengo anticuerpos? ¿Me están cayendo los anticuerpos? Entonces estoy poco protegido. Bueno, a mí me ha sido relevante y me ha parecido muy importante difundir y divulgar aspectos ligados a la inmunidad celular. Yo entiendo que no para el colectivo que me está escuchando ahora, pero sí para la población general, que es la idea cuando uno divulga también por Twitter, es difícil, ¿no? Es complejo, ¿no? Pero yo creo que es importante, y lo hemos estado viendo, cómo esa inmunidad celular que se genera tras la vacunación, incluso de diferentes vacunas y completando la pauta, pues realmente es intensa, se mantiene, es constante y desde luego parece que además de otros aspectos ayuda también a prevenir y a controlar esa posible aparición de enfermedad grave. Bueno, no os lo he dicho porque Tamara lo ha comentado en su momento, pero luego estaré encantado de responder a todas aquellas dudas, preguntas o cualquier comentario que me queráis hacer. Y por cierto, tenéis debajo, como veis en cada diapositiva, la fuente que explica lo que yo estoy comentando, ¿vale? Porque desde el punto de vista científico, como sabéis, aquí no hay cosas blancas o negras, quizás una afirmación hipotética, ¿verdad? O condicionada en junio del 2020, hoy en día, en marzo del 22, bueno, ya está contrastada y es diferente. Pero para mí lo importante es hacer afirmaciones que contengan, por una parte, fuentes de referencia y dos, que ese condicional que a mí me gusta utilizar mucho, el parecería, el sugeriría, se vaya convirtiendo en sugiera o parece, pues en base a que se vayan replicando esos estudios. Cuando yo ya veo 6, 7 estudios que dicen lo mismo, me atrevo a utilizar ya otros aspectos y otros ámbitos verbales, ¿verdad? Por lo tanto, esta inmunidad celular TCD4 y TCD8, incluida la actividad citotóxica, pues ha sido muy constante. Parece que tiene una actividad que es mantenida, que se preserva, aun y cuando los anticuerpos van cayendo, que por otra parte es también un comportamiento inmunológico, o si queréis epidemiológico, yo diría que bastante normal, ¿no? Y digamos bastante entendido. Hay muchos trabajos que, bueno, pues han ido observando, ¿no? Cómo esas dosis de refuerzo, esta dosis tercera, incluso permitiría mantener casi un 85, un 90% de lo que es la inmunidad, inclusive reforzando la humoral, pero también la celular frente a Omicron, frente a esa variante. Este es un trabajo hecho frente a la BA1, ¿no? Por lo tanto, la variante que nos afecta ahora, yo creo que ya le tenemos hecho una fotografía bastante fidedigna. Es infectiva, desde luego más que sus hermanas gemelas, contiene 40-50 mutaciones más, incluso BA2 tiene mutaciones diferenciales frente a BA1, es más transmisible, pero la inmunidad grave se conserva respecto a lo que es esa cepa de Wuhan. Las tasas de hospitalización parece también que han sido significativamente menores, repito, ha habido una presión hospitalaria importante y desde luego asistencial enorme, ¿no? Porque muchos casos se han podido gestionar y controlar. Todas estas cosas nos hacen ver también qué mejoras tiene que implementar nuestro sistema sanitario, sin duda. Esa dosis de refuerzo, al principio algo especulativa, que yo creo que los datos científicos la han evidenciado, la han consolidado. Y desde luego, bueno, algunos aspectos de curiosidad, como os decía, pues en saliva y en otras formas diagnósticas, ¿no? Bueno, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, sin duda alguna, ¿no? A mí en redes sociales, en Twitter, siempre me gusta dar un mensaje que se entienda, que sea masticable, que sea adaptable, que quien sabe no se sienta ofendido, pero quien no conoce tampoco vea que es imposible entenderlo. Poner la referencia y desde luego poner una iconografía, algo visual. Fijaos, cuando uno publica artículos científicos utiliza muchas veces el graphical abstract y a mí me parece muy esencial, ¿no?
Es decir, ¿cuál es ese paciente en UCI que se produce por la vacunación o sin vacunación o incluso con una doble pauta? Fijaos qué tasas más elevadas. Hay gráficas como esta prácticamente repartidas a todos los países del mundo. Y sí que quería hacer una pequeña reflexión. Yo creo que es un buen momento para hacerla, si os parece, ¿no? Volvemos a estar ante un momento con pocos precedentes, desde luego histórico. Yo creo que ha sido un momento histórico, ya no solamente la pandemia, ya quiero hablar más de los aspectos terapéuticos, farmacéuticos, tecnológicos, ¿no? El poder tener una vacuna frente a un patógeno en el mismo año de su identificación, además, ser la vacuna más rápida que se haya desarrollado, hacerlo con una tecnología que nunca antes había dado lugar a una vacuna, la tecnología del RNA mensajero, además utilizando las nanopartículas como vehículo de transmisión, ha sido increíble. Que se hayan administrado más de 11.000 millones de dosis en el mundo. Ya estaremos cerca del 60%, aunque repito, con bastantes asimetrías. Y que con tantos millones de dosis puestas, todo el mundo pueda concluir hoy en día que son seguras y efectivas, sin duda alguna es un milagro, pero es un milagro en el que la ciencia lleva trabajando muchos años. La tecnología del RNA mensajero no es nueva. Ha venido precedida de 30 a 40 años de trabajo con muchísimos errores y con muchísimo aprendizaje, ¿no? Pero a mí me encanta ver cómo es una tecnología que combina aspectos tecnológicos, farmacéuticos, que obviamente se enseñan en la carrera, con aspectos moleculares, virológicos. Espero que sea una técnica y una tecnología que nos pueda dar más alegrías en cuanto a nuevos medicamentos en el futuro. Por lo tanto, durante mucho tiempo también nos ha costado a todos explicar exactamente por qué las vacunas funcionaban. ¿Cuántas veces hemos tenido que oír no funcionan las vacunas porque me he infectado? Y tener que contestar, las vacunas están diseñadas para evitar la enfermedad grave, para evitar la UCI, para evitar la hospitalización. A mí uno de los aspectos que más me interesa, y luego hablaré de él, es hasta qué punto nos pueden ayudar, incluso con esa tercera dosis, a evitar las secuelas de la enfermedad larga o persistente, de esa COVID. Y están siendo, sin duda alguna, seguras. Yo creo que hay pocos aspectos. Fijaos, incluso hasta hay estudios ya relevantes, importantes, publicados en las mejores revistas del mundo. Aquí os estoy enseñando Lancet, os estoy enseñando Science, os estoy enseñando Nature. Estamos viendo las grandes publicaciones que nos han permitido formarnos a todos durante esta pandemia. Fijaos, frente también a embarazadas, ¿no? ¿Qué relevancia ha tenido y relevantes han sido para evitar esas enfermedades en pacientes de riesgo, personas de riesgo en sentido de que tienen obviamente un feto, ¿no? Esto ha sido también, yo creo que algo esencial. Durante mucho tiempo también se ha observado y se ha estado hablando de ese síndrome inflamatorio multisistémico asociado a menores, sobre todo más niños y adolescentes, y donde también la vacunación, esas dos dosis realmente permitían evitar o al menos reducir de una manera drástica, muy significativa, el riesgo. Aquí tenéis también esa tabla sacada del JAMA, ¿no? De una de las revistas médicas más importantes. Y sin duda alguna, si han sido fundamentales las vacunas, yo creo que aunque tienen menos publicidad, no lo son menos los medicamentos. Los medicamentos ya me refiero terapéuticos. Al principio, lógicamente, con gran desconocimiento, como no podía ser de otra manera, tirando de antivirales, tirando de antiinflamatorios, con ciertas sorpresas como, digamos, esa evidencia de que el primer medicamento eficaz frente a la enfermedad fue un corticoide. Y luego, lógicamente, se han ido desarrollando hoy en día medicamentos, muchos no han dado lugar a resultados positivos, se han descartado, otros han entrado en polémica. Yo destacaría ahora mismo ese Paxlovid de Pfizer que está realizando, bueno, pues siendo oral, digamos, un medicamento oral, está diseñado para evitar esa hospitalización y muerte con una eficacia muy elevada, además contrastadas, es efectiva en personas de más de 65 años. He seguido de una manera muy intensa todo el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, normalmente un cóctel, una combinación. Fijaos, desde prácticamente cuando apareció el primer cóctel de anticuerpos monoclonales para evitar ese proceso de división, de extensión del virus,
Recordad al expresidente Trump, cómo realmente le metieron dosis de caballo de ese cóctel de anticuerpos monoclonales. Pero luego ha sido muy curioso porque son las grandes empresas farmacéuticas las que han ido desarrollando diferentes cócteles y cada uno de ellos ha tenido un momento álgido y un ocaso coincidente con la aparición de las variantes. Esto es, si hace nada teníamos un anticuerpo monoclonal frente a Delta muy eficaz, que incluso desplazó al de Regeneron, de Roche, me refiero al de Lilly, ahora es el de AstraZeneca, de Bouchet, el que parece que actúa mucho mejor y con una acción prolongada frente a las variantes de Omicron, ¿no? Por lo tanto, es una apuesta arriesgada, sin duda alguna, y también un tema muy interesante, ¿no? Sin duda alguna, también ha habido otros antiinflamatorios, podríamos estar hablando más, ¿no? Pero quiero decir, se ha ido desarrollando un cóctel importante que yo creo que hay que seguir valorándolo y evaluándolo, tiene que intensificarse porque aunque haya una gran cantidad y afortunadamente tasa de población en nuestro país, siempre va a haber enfermos y esos enfermos obviamente hay que tratarles. Bueno, sigo adelante, ya son las 4:20. Bueno, yo quería daros unas pinceladas de lo que es la COVID persistente, ¿no? No quiero quitarle ninguna relevancia al proceso infectivo agudo, que lo tiene y he estado hablando de él, pero parece que este tiene menos importancia cuando está afectando a decenas de miles de personas, si no millones, que tienen esos efectos persistentes, ¿no? Esos efectos crónicos durante semanas, meses, incluso llegan al año, donde afecta a diferentes tejidos orgánicos, precisamente por esa disposición del virus tan sistemática, ¿no? Ha habido trabajos que han ido caracterizando dónde ha aparecido el virus y qué tipo de características y patologías, digamos, efectos y síntomas persistentes genera. Destaca la fatiga, posiblemente la disnea, como los dos síntomas persistentes más frecuentes. También dolor muscular. Hemos visto aspectos ligados al sistema nervioso central, inmunitario, cardiovascular, etcétera. Realmente un mare magnum de sensaciones, de efectos persistentes que hacen que la persona no acabe de encontrarse bien, ni en lo emocional, ni en lo físico, y lógicamente tampoco en lo profesional, ¿no? Y en lo, digamos, más íntimo. Ya desde el primer momento se observaba que los deportistas de élite, fijaos, incluso tardaban en recuperar su forma, ¿no? Les costaba más, ¿no? Tenían problemas para respirar en su vuelta al juego, ¿no? Esa puesta en escena del deporte tras una COVID que haya sido intensa y donde haya COVID persistente parece ser incluso negativa, ¿no? Para muchas de las personas observadas. Bueno, a mí me ha parecido muy curioso observar dónde el virus era capaz de persistir, ¿no? De anclarse, ¿no? De encadenarse, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el tracto intestinal, ¿no? En la mucosa intestinal, hasta 3 meses generando problemas gastrointestinales. Me genera sorpresa que dure tanto, no que esté ahí porque ya sabíamos que se liberaba por vía gastrointestinal. Sin duda alguna, y obviamente por mi sensibilidad ante una enfermedad como es el Alzheimer, me ha parecido impresionante, ¿no? Observar la capacidad que ha tenido el virus de penetrar también en cerebro, de penetrar en tejido del sistema nervioso central, de actuar, digamos, de diferente forma. Hay un artículo precisamente de hace unas pocas semanas que habla de que pudiera incentivar, activar a través de quizás AC2 y el NP1 enfermedades como el Alzheimer, básicamente por esa deposición de beta-amiloide, por esa persistencia en inflamación, que puede ser directa del virus o de sus proteínas antigénicas o generada por nuestro propio cuerpo, ¿no? Como una especie de respuesta autoinmune. Y obviamente la citotoxicidad que produce. Hace nada leía este trabajo en Nature y me quedé también impresionado, ¿no? Pacientes con COVID persistente durante meses, al hacerles un análisis cerebral se observa que tienen menor materia gris en el cerebro. Alteraciones fisiológicas, biológicas reales, muchas ligadas al aspecto o al ámbito o al área, si queréis, del olfato. Pero fijaos, se han identificado por esos análisis radiológicos menos materia gris, mayor evidencia de daño cerebral
y también mayor reducción en el tamaño cerebral global en los pacientes con COVID-19 persistente, además persistente durante meses. También ha sido muy relevante todos los aspectos cardíacos. Hay trabajos que los definen de una manera perfecta, ¿no? Muy detallada, ¿no? Arritmias, pericarditis, miocarditis, accidentes cardiovasculares en personas que se infectaron hace un año, en personas que no tuvieron hospitalización, esto es que incluso padecieron una COVID-19 leve o media en el proceso de infección aguda. Esa capacidad que ha tenido el virus indudablemente de llegar a tantos tejidos y generar esa patología, además una patología muy variada, muy distribuida de forma aleatoria. Uno no sabe qué tipo de síntomas va a padecer cuando se infecta y no tienen que ser igual a los de su padre, a los de su hijo, a los de su hermano. La verdad es que es muy curioso, ¿no?, cómo ese equilibrio entre nuestra respuesta inmunitaria, posiblemente ya desde la innata, y el virus mantienen ahí una dicotomía, una pelea que hace que uno no sepa muy bien cómo va a responder. Fijaos, ¿cómo es posible que el virus sea capaz de penetrar en una de las zonas de nuestro cuerpo más protegidas, que es vulnerable, pero que también está, digamos, bien fundamentada su defensa? Hay quien piensa que es una infección directa del cerebro, me refiero a infección directa por parte del virus. Hay quien opina que son aspectos ligados a esa autoinmunidad. Puede también que sea así, esto es, depósitos de la proteína que hacen que nuestros mastocitos, nuestras células defensivas estén continuamente liberando citoquinas proinflamatorias y eso genera un loop, un ciclo de persistencia, por ejemplo, de procesos inflamatorios, ¿no? La verdad es que es realmente interesante. Y luego ha habido aspectos quizás más geolocalizados, ¿no? En España, por ejemplo, ha habido una explosión de casos de sarna relacionados con la pandemia, ¿no? Confinamiento, mal diagnóstico, resistencias del ácaro. Bueno, es curioso, ¿no? Aspectos que yo personalmente no he visto que se hayan reproducido quizás en otros ámbitos o latitudes, ¿no? Y sin duda alguna, todo lo que nos está pasando, y fijaos, ya no quiero hablar solo de los aspectos directos o indirectos producidos por el virus o la enfermedad, dejadlos a un lado, ¿no? El hecho de tener que meternos 50 a 45 días en casa, de haber vivido 2 años restrictivos, de no haber podido socializar, somos animales de socialización, de no haber podido tocar, ¿no? Yo creo que yo echo de menos los abrazos, ¿no? Es algo que realmente va a costar, ¿no?, recuperar en su constancia, ¿no? Yo creo que poco a poco, pero todo esto ha generado sin duda alguna un agravamiento de la salud mental de la población. Ya no os quiero decir nada en aquellas personas que ya tenían unas comorbilidades, que ya tenían un ámbito, digamos, de trastorno mental. En España realmente esta situación es brutal, depresión, ansiedad, digamos también incluso el riesgo de suicidio, y no es además o no está además ligada a un sector o edad determinada, sino que está ampliamente distribuido por toda la población. De hecho, en los menores y en los adolescentes se ha agravado y se ha agravado claramente también por la pandemia, ¿no? La verdad es que es un aspecto muy importante, yo creo que le tenemos que dar cabida y le tenemos que dar respuesta como país y como sistema sanitario. Pero me decía Tamara que hablara del futuro. Siempre que me han preguntado por este tema, y fijaos que me ha tocado dar bastantes entrevistas, bueno, yo siempre he rehuido esta pregunta, porque creo que es imposible saber lo que nos viene. Si hace nada nos dicen que a la pandemia se le suma pues un volcán, el de La Palma, y que apenas unos meses después empieza una guerra o una invasión, bueno, nadie se lo creería, ¿no? Pero bueno, la realidad es que desde luego, según han ido pasando los días, los meses, los años incluso, esa probabilidad de mortalidad ligada, por ejemplo, a lo que es la gripe, se ha ido haciendo cada vez más equivalente. Por eso la administración en muchos casos ha ido tomando las medidas de liberación, digamos, de eliminación de las restricciones que teníamos hasta el momento. Y sé que alguna de vosotras o de vosotros que me esté escuchando ahora me dirá, pero oiga,
este señor venía aquí a hablar de es el fin de la pandemia. No voy a rehuir la pregunta. Y vamos a intentar entender y abordar entre todos si es Omicron o no el fin de la pandemia. Como digo, lo primero, y sea spoiler, no lo sé, pero sí que los expertos hablan de varias posibilidades, de varios posibles contextos. Uno es una visión negativista. También existen comunicadores, existen formas de visionar lo que nos va a ocurrir, que yo creo que no están avaladas ni fundamentadas, pero podría ocurrir sin duda alguna. Lo ha pasado ahora o ha pasado ahora con Omicron, que en unos meses una nueva variante diese su salto al protagonismo, fuese una mutación o tuviese mutaciones importantes respecto a Omicron, tuviese incluso mayor capacidad. Fijaos que de ese R2, 2 y pico, hemos pasado a un R8, un R9, un R10, con un R0, quiero decir, con Omicron. Es posible que haya una nueva variante que nos pueda afectar, que sea incluso parcialmente resistente a la inmunidad generada por las vacunas. Yo no creo que vaya a evitar en ningún caso la inmunidad celular, la protección que tenemos ya con la población con 2 y 3 dosis. Pero indudablemente a esto hay que sumar más variables, como es el paso del tiempo. No será lo mismo que aparezca ahora o que aparezca de aquí a 8 meses, cuando igual la inmunidad genérica, latente que tiene la población ha ido indudablemente disminuyendo. ¿Qué razones, qué aspectos pueden alumbrar una visión tan negativa? Pues uno, que el virus no deja de mutar, no deja de infectar a personas, se siguen produciendo muchísimas infecciones, nuestra tasa de prevalencia de infecciones sigue siendo muy elevada y que hay muchísimos países donde, pues lógicamente, la población no tiene acceso a la cantidad de vacunas que hemos tenido nosotros. También preocupa en especial los pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, donde el virus se acantona, permanece durante mucho tiempo, no es eliminado por los medicamentos o incluso por las vacunas, básicamente porque tiene una respuesta inmunitaria debilitada, y ahí es donde encuentra un nicho excelente para empezar a mutar. Como digo, uno de los expertos que a mí me ha gustado mucho ha sido Eric Topol, y bueno, él se planteaba, ¿no?, esa baja tasa de vacunación en algunos países, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, más la población inmunodeprimida, donde ya se ha observado que pueden incluso hasta convivir dos variantes, que pudiera dar lugar a una visión negativista. La segunda visión es que este SARS-CoV-2 que tenemos, Omicron, se quede con nosotros. Y como sigue habiendo una población sin vacunar, o en un momento determinado nuestra inmunidad volverá a decrecer, sobre todo la humoral, puede dar lugar a más infecciones. Tal y como se ve un poquito el virus, hemos visto que las oleadas aparecen indistintamente a lo largo del año, aunque claramente la época navideña, la época de frío, si me permitís, en el hemisferio norte, por lo menos en España, pues parece que la duración e intensidad de las oleadas pueden ser un poquito más importantes, ¿no? Cuando alguien dice ya es un virus endémico, no le está quitando importancia al aspecto del que lo sea. Indudablemente esto puede hacer que puedan aparecer oleadas que pueden tener mayor o menor intensidad, lógicamente relacionadas con los aspectos que os decía antes, pero que hagan que el virus, bueno, persista, conviva con nosotros, en algunos momentos incluso teniendo que dar algún paso atrás en lo que pueden ser realmente las restricciones o el control. Sobre todo, yo iría a vectorizar, ¿no?, a buscar a aquellas personas que son realmente las que tienen mayor riesgo. Y como yo titulaba en un tuit el 1 de enero de este año, casi como un deseo para los Reyes Magos, pues esa virulencia progresiva decrecerá, habrá una mayor tolerancia biológica con este virus y se convertirá en el quinto virus respiratorio que ha conocido la humanidad. Lo cual no quiere decir que en algún momento nos siga dando algún susto, pero que indudablemente no tendrá ni la repercusión, ni la información, ni afectará a nuestra vida y convivencia de una manera tan drástica, ¿no?, como lo ha hecho en la actualidad. Por lo tanto,
es muy difícil entender qué está ocurriendo o qué va a ocurrir de aquí al futuro, pero información de hoy se está viendo, por ejemplo, en Inglaterra, que no quiere decir que se esté viendo en el resto del Reino Unido, pues cierta nueva inflexión hacia arriba, ascendente, en el caso de los nuevos infectados. ¿Cómo puede ser, no? Parece que habíamos tenido una enorme oleada, también en el Reino Unido ha sido enorme, y ya empieza a haber, como veis en las gráficas, que yo aquí las veo como más chiquitinas, pero una cierta cambio de sentido, ¿no? de tendencia, con lo que esto implica desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Bueno, quizás es que la población que ha recibido esa tercera dosis en el Reino Unido, en Inglaterra, sobre todo las personas de mayor edad, que lógicamente por senescencia van teniendo una respuesta inmunitaria más debilitada con el paso de las semanas y meses, son las que vuelven otra vez a infectarse. Dos, que como ya hay ausencia total de restricciones, pues lógicamente las infecciones se vayan consolidando. O tres, que la BA2 vaya teniendo cierta importancia y efectivamente empiece a contagiar de manera más generalizada a los BA1 previos o incluso a los infectados. Bueno, esto es una noticia de hoy, pero yo creo que tampoco hay que preocuparse porque ya desde hace tiempo el saber que va a haber infecciones es algo que yo ya asumo personalmente. Yo creo que lo importante será ver, está aumentando de forma intensa la presión sanitaria más hospitalaria, estamos viendo realmente casos graves, entonces sí que creo que tendríamos otra vez que echarle un vistazo importante. Bueno, le había dicho a Tamara más o menos acabar hacia 1:30, son 1:34. Espero que no se os haya hecho muy largo. Yo no os he podido ver, pero he estado aquí muy contento y feliz de poder compartir y ahora, desde luego, me encantaría, ¿no? Poder compartir pues, bueno, un pequeño coloquio, alguna pregunta, si os parece, y poder responderla. Pues muchas gracias, Gorka, porque nos has hecho un repaso muy bueno a lo que hemos ido viviendo durante estos 2 años de pandemia. Nos has hablado del diagnóstico, de las vacunas, de sus tratamientos a nivel de medicamentos fuera de las vacunas, incluso de esa parte de salud mental tan importante durante la pandemia. Y bueno, es verdad que era muy difícil, ¿no?, responder a día de hoy a esa pregunta de si es Omicron el final de la pandemia o no. Tú nos has explicado muy bien pues qué situaciones y qué tenemos que tener en cuenta para saber, y es, bueno, pues la inmunidad a nivel de toda la población, no solo de lo que está pasando en nuestro país, cómo puede ir decayendo esa inmunidad humoral en cada persona, la acción que puede tener el virus en esos inmunodeprimidos, que es lo que más puede llegar a preocupar. Por lo tanto, pues muchas gracias porque nos has contado muchísimas cosas y además ya tenemos bastantes preguntas que te voy a ir trasladando. En uno de los puntos de la ponencia has nombrado al sistema COVAD y nos dicen si pudieras explicar un poquito más en qué consiste porque no lo conocían. Bueno, este es un sistema, bueno, ya sabéis que durante el inicio de la pandemia se articularon determinados sistemas, muchas veces eran nacionales o supranacionales, ¿no?, como redes de intervención, de colaboración, de sinergia para determinadas acciones. Por ejemplo, han sido muy interesantes y muy relevantes todos los que ha implicado los ensayos clínicos de medicamentos. Han sido esenciales para conocer si esa hidroxicloroquina funcionaba o si esa citromicina funcionaba o si la ivermectina no lo hacía. Pero también para poder fomentar, ¿no?, una distribución lo más simétrica posible, a partir de la OMS se generó este sistema, el sistema COVAX, para intentar distribuir un porcentaje de las vacunas creadas y desarrolladas a países en vías de desarrollo. La idea era que, lógicamente, pudiera llegar una vacuna, o sea, pudiera una persona en un país, por ejemplo, africano, vacunarse con su primera dosis antes que un europeo con su tercera, ¿no? Digamos, por ponerle un poco de sentido, ¿no? Porque la probabilidad de que esa persona con 2 dosis de las vacunas aprobadas por la EMA tuviera alguna complicación respecto a una persona que está manifiestamente
digamos, desprotegida frente al virus, pues era relevante. Se ha hecho un esfuerzo, se ha intentado también ver si se podían liberalizar, digamos, flexibilizar lo que son las propiedades intelectuales de las patentes ligadas a muchas de las vacunas. Bueno, no ha sido realmente sencillo. Ha habido alguna que, por ejemplo, países como India ha podido fabricar de una manera más intensa para su población. Pero entendiendo todas las dificultades, yo creo que se ve un poco qué tipo de sistema, ¿no? Y yo creo que la distribución de vacunas no es diferente a otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el uso desproporcionado de alimentos, ¿no? Y de recursos que tenemos en los países desarrollados y ver cómo otros pues apenas tienen que llevarse a la boca, ¿no? Yo creo que este sistema de distribución que quería ser simétrica, bueno, no ha sido un éxito, sin duda alguna, entendiendo las dificultades, pero incluso paradójicamente esa persona egoísta que tira la comida afuera y dice, bueno, ¿a mí qué más me da, no? Pero es que en una pandemia sí que da, ¿no? Sí que da que en determinados lugares, además de las propias vidas humanas, el virus encuentra esa gasolina que necesita para venir luego posteriormente y generar la gravedad que ha podido generar Delta o que, por ejemplo, ha generado Omicron. Nos preguntan también sobre si hay datos de los casos de COVID de larga duración en pacientes infectados por Omicron. Repíteme, perdona, que no he oído. Si hay datos sobre los casos de COVID de larga duración, esa COVID persistente, en pacientes que se han infectado, pero por la variante Omicron. Datos cuantitativos no los conozco, pero porque tampoco ha pasado tanto tiempo. Ten en cuenta que todo ha sido entre básicamente diciembre y enero, prácticamente en toda Europa, pero sin duda alguna lo hay, ¿no? Porque yo a mi alrededor conozco mucha gente que ha tenido la infección aguda, más o menos con síntomas llevables, ¿no? Leves, alguno moderado, pero leves, gente vacunada, que luego ha tenido esos 4, 5, 6, 7 días benignos, positivos, se ha encontrado fenomenalmente y que luego ha recaído. Ha recaído pues con dolores de oído, fatiga con disnea, dolores musculares. Bueno, la verdad es que un poquito de todo, incluso gente que ha tenido confusión, problemas cognitivos. O sea que yo creo que sí, que el virus deja esa estela y me preocupa especialmente por una razón, porque el porcentaje de población infectada por Omicron ha sido significativamente superior al de Delta. Entonces, simplemente en esa relación de casos, y aunque quizás la patología grave sea menos frecuente, me da a mí que en las próximas semanas, meses, iremos viendo cada vez también más casos, o por lo menos se irán contabilizando, ¿no? Y cuantificando. En relación a esto, también nos preguntan que cómo podemos determinar qué enfermedades cardíacas o de otro tipo puedan ser ocasionadas o ser consecuencia de esa COVID persistente. Bueno, la verdad es que el virus en muchos casos ha levantado sábanas, quiero decir, ha descubierto patología interna que no era todavía muy evidente. Hoy en día ya hay bastantes muestras, artículos y evidencias contrastadas de problemas ligados al aparato cardiovascular, incluso al corazón, tras la infección, ¿no? Incluso grupos comparativos entre pacientes sin infectar e infectados, incluso pacientes leves, repito, algunos con vacuna que, bueno, han tenido, obviamente la vacuna baja muchísimo las probabilidades, pero que han tenido esa sintomatología cardiovascular en algunos casos preocupante, ¿no? Como te decía, no hace mucho hablé con la profesora Iwasaki en Nueva York, está en Yale y es una de las personas que más ha ido publicando, etcétera, y tuve la ocasión de hablar con ella por línea interna y ella me recomendaba a esas personas que igual tenían 2 dosis y habían pasado Omicron, por ejemplo, a las semanas, a los meses, mejor dicho, tomar una tercera dosis precisamente para reducir la probabilidad de esos síntomas. Hay algún trabajo que habla de que se reducen hasta en un 60% la probabilidad de aparecer disnea, fatiga, etcétera, con esa tercera dosis. Como ves, el tema de la COVID persistente es algo que preocupa porque la siguiente pregunta también va un poco relacionada y es si tú sabes cómo están afrontando el sistema sanitario este problema de salud
y si existen protocolos de atención y vigilancia de estos problemas que acarrea la COVID persistente. Bueno, no los conozco al detalle, pero hablando con compañeros que igual trabajan en la industria o en ámbitos regulatorios y que por tanto tienen el mapa mucho más conocido, los sistemas sanitarios, y estoy hablando, claro, por comunidad autónoma, pues en algunos casos ya han hecho como unidades post-COVID, que yo creo que sería recomendable. No solamente formar a los profesionales de la salud en estos ámbitos, sino generar unidades específicas, porque no estamos hablando de unos pocos casos. En Reino Unido se cree que hay como 1,5 o 2 millones de personas con COVID persistente y ya es una de las principales razones de baja laboral en el país. Por lo tanto, sería relevante, ¿no?, ver cómo el sistema es capaz de asumir, adaptarse y, por lo tanto, también especializarse en esta patología, no siendo sencillo, porque, como te digo, no existe un cóctel mágico. La patología o la sintomatología, mejor dicho, es muy variada, pero bueno, hay determinados cócteles de medicamentos que pues parece que pueden tener cierta actividad, ¿no? Pues, ligada a su potencial antiviral y antiinflamatorio, que quizás sumado a la vacuna pudieran ayudar a cotejarlo. Relacionado ahora ya con la vacunación, una de las dudas que en muchos casos se nos plantean es, hemos llegado a esta dosis de recuerdo más o menos generalizada, pero a partir de ahora, ¿crees que habrá más dosis de vacuna generalizada o a partir de ahora crees que los grupos de población que se tendrán que vacunar serán más específicos? Bueno, Tamara, esta pregunta la meto dentro de la casilla de futuro, ¿no? Vale. Totalmente. Bueno, a mí me da la sensación, pero seguro que me equivoco, que aparentemente ahora una cuarta dosis no tiene pinta de generalizarse. Pero claro, ¿de qué dependerá? Pues dependerá de hasta qué punto se produce una caída en nuestra inmunidad a lo largo de los próximos meses, de hasta qué punto Omicron deja de ser o sigue siendo una amenaza o hay una nueva variante. Es decir, estos aspectos son los que van a hacer al final que ese semáforo que os indicaba pues esté más en la luz naranja, roja o más tirando a verde. Quizás sí que la cuarta dosis, puesto que los datos, por ejemplo, en Israel tampoco han avalado la cuarta dosis generalizada en la población general, pero sí quizás en población específica, ¿no? Yo ahí me iría a la gente nuevamente, ¿no? Inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, gente con comorbilidades, gente que tengan problemas para desarrollar una respuesta inmunitaria humoral y celular potente, personas mayores, ¿no? Por ejemplo, las residencias que se pudiera dar de aquí a X meses, ¿no? En septiembre, en octubre, ¿por qué no? Porque por senescencia igual tienen problemas y además es el colectivo, uno de los colectivos más vulnerables en la enfermedad. ¿Crees que ahora mismo estaríamos en el punto en el que poder realizar un estudio de seroprevalencia nacional? Bueno, sería interesante, ¿no? Podría ser interesante. Sería bueno, tal y como se hizo en un momento determinado, ¿no? Para saber algo que desconocíamos, cuánta gente se había infectado en esa primera oleada, porque claro, no teníamos test diagnósticos. Pero bueno, es interesante quizás por un aspecto, Tamara, porque, y bueno, agradezco siempre a las preguntas de todos, y todas que me habéis hecho, porque yo creo que sería muy bueno saber qué porcentaje de la población, bueno, desde luego, qué título de anticuerpos hay, sería muy bueno saber también qué porcentaje de la población tiene una inmunidad directamente basada en vacunas o hay una inmunidad híbrida, porque los últimos datos indican que la inmunidad híbrida, y para los que no sepan qué es la inmunidad híbrida, es esa combinación de estar vacunado pero haber pasado la infección, ¿de acuerdo? Puede ser tanto uno como el otro como el uno. Aunque mejor siempre estar vacunado cuando te viene el virus, sin duda alguna. Pero esa inmunidad híbrida parece que da una protección inmunológica más persistente, más duradera que el de las propias dosis. Esto habrá que chequearlo, porque entonces igual la respuesta que tú me predías antes no se tiene que generalizar, sino se tiene que vectorizar, ¿no? Si es así, ¿no? Y como siempre, dependerá de quién es nuestro invitado de piedra, ¿no? Si Omicron sigue por aquí, bueno, pues aparentemente la gente que ha pasado Omicron, que tiene 2, 3 dosis, pues bueno, pues no tendría por qué tener excesivos problemas, ¿no? Aparentemente, pero bueno, sí que es algo que yo creo que podría ser interesante, ¿no? Para un poco conocer cuál es el mapa de situación en España.
Pues justo lo que nos estás comentando ahora viene a dar un poco la vuelta a la pregunta que te hacen, y es que, teniendo en cuenta que efectivamente la vacuna tiene una efectividad altísima y es muy recomendable, pero ¿crees que personas que han pasado la COVID deberían necesariamente ser vacunadas y sobre todo con estas siguientes dosis? Estamos hablando de una persona que tenía 2 dosis y ya pasó la infección, o una persona que tenía, estamos hablando de ese contexto, ¿no? Yo creo que una persona que tenía 2 dosis y que, bueno, además es que este virus ha sido puñetero, porque además de todo lo que ha hecho, ha venido justo a infectarnos cuando todos necesitamos la tercera dosis, como nos han vacunado más o menos. Bueno, dependiendo de la franja de edad, lógicamente, ¿no? Pero me refiero entre ese junio, bueno, pues quizás los profesionales sanitarios estaban antes, ¿no? Pero la población general, entre junio y agosto, se ha vacunado. O sea, que eso quiere decir que entre diciembre, enero y febrero es cuando les tocaba la tercera dosis. Entonces, con las infecciones, mucha gente se ha quedado sin esa tercera dosis. Yo creo que por el momento no es recomendable vacunarse con una tercera si ya has pasado, tienes 2 y has pasado el virus, ¿no? Porque, repito, es que esa inmunidad híbrida, ese virus que te afecta y que afortunadamente esperemos no te deje secuelas, es una potente inmunización. Es una inmunización absolutamente a toda la estructura viral, no solo a unos epítopos de la spike protein, o sea, ya es total, ¿no? Y otra cosa es, de cara a julio, de cara a agosto, de cara a septiembre, ¿es interesante vacunarse? Quizás sí, según qué título de anticuerpos tenga. Aunque, repito, espero que en los próximos meses vayamos viendo cada vez más evidencias de que esa inmunidad híbrida es realmente más estable que la de solo por vacunas. Ahora nos hacen una pregunta de opinión en cuanto a mascarillas. Y es que si tú crees que tiene algún sentido seguir utilizando mascarilla en exteriores. No, en interiores será. La pregunta es en exteriores. Bueno, la pregunta en exteriores no. La pregunta en exteriores no. No. Yo siempre he sido bastante... Mira que yo soy muy diplomático y tal, pero yo siempre he tenido cierta incomprensión a la mascarilla en exteriores. Repito, con sentido común, O sea, ya sabes que todas estas son respuestas racionales con sentido común. Quiero decir, si me estoy metiendo en una plaza donde la cantidad de gente que hay es parecida al chupinazo de Pamplona el 7 de julio, pues oiga, póngase la mascarilla, que tiene sentido. Si estoy andando por mi barrio y hay una persona cada 30 metros, pues no le veo que tenga mucho sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, que mucho tendría que cambiar la situación, tendríamos que estar nuevamente en una situación entre amarilla y roja para que volviera una medida de ese estilo. Otra cosa será en interiores, donde, bueno, pues hay más debate. Pero también hay muchos países en nuestro entorno, por ejemplo, Dinamarca es uno de ellos, que ya ha eliminado cualquier tipo de restricción, incluidas las mascarillas en interiores. Nos preguntan si existe algún estudio sobre efectos secundarios graves con terceras dosis e infección de COVID al mismo tiempo. De infección, de complicaciones graves con la tercera dosis, no lo conozco. No conozco que haya ningún trabajo que diga que la tercera dosis respecto a la segunda o incluso respecto a la primera de un conjunto de problemas serios. Yo diría que no hay problemas serios. Yo diría que hay efectos adversos, pues como ocurre con cada medicamento, que conocemos que en un porcentaje determinado pues van a tener una clase de efectos adversos. En general han sido leves, pues alguno habrá podido ser moderado, sin duda alguna. Pero bueno, ¿qué medicamento que conozcamos todos los que nos estamos escuchando aquí se ha administrado a más de 11.000 millones de personas en 1,5 años? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que cogemos la aspirina o cogemos un antiinflamatorio o un antihipertensivo, se lo damos a 11.000 millones de personas y nos encontraríamos algún que otro desastre. A priori no. Tampoco he visto nada que diga que la infección y la vacuna ya genera algún tipo de interacción extraña. No soy consciente de haber visto algo así. ¿Qué opinión te merece el diagnóstico con test de antígenos en pacientes vacunados? ¿No se está maxivalorando los test de antígenos? Bueno, no, yo creo que los test de antígenos tienen una función determinada, una función específica, una función contextualizada y yo creo que hayan funcionado bien. Hemos tenido más bien problemas para poder adquirirlos a un precio razonable, incluso a poder adquirirlos.
macho, no me ha gustado, o sea, me ha encantado que se haya, o no está mal que se haya podido equilibrar el precio de los test, pero claro, se ha hecho después de que ya todos hemos pasado las Navidades, ¿no? Cuando también, por ejemplo, el colectivo farmacéutico había acumulado stock y luego lo ha tenido que llevar a otros condicionantes. Ese momento, o sea, teniendo en cuenta que prácticamente todos los test que se puedan hacer tienen sus falsos positivos y falsos negativos, es inviable. Además, este virus para eso es muy caprichoso, ¿no? Esa fase asintomática, ¿no? Es realmente compleja porque puedes infectar, pero no se sabe si todavía tienes gran carga viral. Pero para un momento, teniendo en cuenta que esa carga viral proteica está íntimamente ligado con la infecciosidad, bueno, pues poder juntarte en un contexto, incluso teniendo las vacunas, porque las vacunas no evitan que te infectes, pueden evitar que tengas la enfermedad grave, pero no que te infectes. El juntarse en un lugar y saber que todos somos negativos para unas horas, repito, no para estar 5 días, pero para unas horas, a mí me parece que tiene un valor importante. Y a pesar de todo eso, un porcentaje fundamental, muy importante de la población se ha infectado con Omicron. En relación a la vacunación a niños, que ha sido la última que llegó, ¿no? Porque nosotros ya llevamos mucho tiempo vacunados, pero ahora sí que se está viendo pues el hecho de que un niño se vacune y coja la infección en ese periodo entre la primera y la segunda dosis. Entonces, ¿cuánto tiempo opinas tú, crees que debería ponerse esa segunda dosis post-infección? Bueno, no sé, mejor dar una opinión que fuese fundamentada en evidencias, no en conocimiento. Quizás no la tengo, ¿no? Pero bueno, es verdad, desde el primer momento todos sabemos que afortunadamente, siempre con excepciones, algunas desagradables, los niños, los menores, pues no han vivido la intensidad de este virus. ¿Qué película tan diferente hubiera sido que ellos les hubiese afectado de la misma forma que ha podido afectar a adultos de 40, de 50, de 60 años? ¿No? Hubiera sido algo dantesco, ¿no? Terrible. Bueno, afortunadamente no han sido tan vulnerables. La vacunación es importante porque también, además de protegerles, digamos que en cierta manera intenta ayudar un poco el corte de transmisión del virus, que siempre las personas vacunadas tienen menor capacidad de infectar a otro que las no vacunadas, a pesar de ello se siguen infectando. Entonces, un niño que esté vacunado, una niña que esté vacunada y que haya luego pasado el virus, normalmente además lo han hecho con pocas molestias, con síntomas leves, en realidad ya tiene un refuerzo de dosis. O sea, yo creo que no es tan aparentemente necesario una dosis adicional, ¿no? O por lo menos, al igual que un adulto, ¿no? Que tiene sus 2 dosis, se ha infectado y quizás tenga que esperar 6 o 8 meses, pues quizás también podría ser algo planteable. Repito, es que pasar el virus ya es una carga de infección importante y habiendo estado vacunado te genera una inmunidad híbrida. Desconozco cuál sería la opción ideal, pero yo desde luego pensar que hay que postergar solo un mes más la segunda dosis lo veo muy precipitado. Yo creo que con una dosis y con la inmunidad para un colectivo mucho menos vulnerable, pues podría ser incluso suficiente. Pero bueno, no deja de ser esto, por favor, una opinión más personal que realmente basada en datos. Nos preguntan en una persona que tenga una enfermedad autoinmune, como pueda ser, por ejemplo, la celiaquía, si esa persona puede tardar más tiempo en eliminar el virus debido a la enfermedad previa que padece. Bueno, no sé en concreto las características intrínsecas que tiene esta enfermedad, ¿no? Pero, claro, toda afección, toda patología que actúe sobre el sistema inmunitario de alguna manera puede chocar de cruces con este virus y con esta enfermedad, sin duda. Le pasa a las personas más mayores por senescencia, a los inmunodeprimidos. Y claro, la respuesta a una enfermedad autoinmune donde ya hay un condicionante para que nuestra respuesta inmune ataque determinados epítopos, tejidos o células de nuestro cuerpo, se puede ver realmente enrarecido por un virus que vemos que tiene esa actuación relevante, ¿no? Es posible, pero
pero la verdad desconozco los aspectos concretos, aunque me imagino que se podría considerar como una persona vulnerable, sin duda alguna. En cuanto al desarrollo de nuevas vacunas, que cada vez que ha ido saliendo una nueva variante, pues salía en las noticias, ¿no? Se está desarrollando una nueva vacuna. ¿Qué conoces y si sabes si se están desarrollando nuevas vacunas frente a Omicron o si, sabiendo que las anteriores se basan en la cepa original? Bueno, siempre ha habido como dos ideas, digamos, de seguir extrapolando el potencial de las vacunas, pero es verdad, Tamara, que esto depende mucho de la realidad que estemos viviendo. Quiero decir, si ahora uno abre un periódico, afortunadamente, va a ser raro que pesque una pequeña noticia sobre la COVID. Es mucho más difícil. Ahora está Rusia, está Ucrania, está la gasolina. Bueno, dentro de poco no sé cómo vamos a poder pagar todo, ¿verdad? ¿Esto qué quiero decirte con esto? Que claro, esto genera un pulso en las industrias farmacéuticas, en la tensión con la que afrontan el problema, sin duda alguna. A pesar de eso, siempre se ha hablado de dos ideas para la segunda generación de vacunas. Una, efectivamente, hacerla más vectorizada, ¿no? Es decir, bueno, si viene Omicron tal o si la siguiente es X, pues es Epsilon, pues hacer vacunas frente a Epsilon. Pero claro, bueno, la dinámica luego es muy rápida, porque a mí me sigue pareciendo espectacularmente increíble que en diciembre empieza el virus, en diciembre empezamos a tener unos casos históricos. ¿Qué incidencia hemos tenido en España? Es que se ha sido de miles. O sea, ¿os acordáis cuando con 200, 300 nos llevamos las manos a la cabeza? Y ahora estamos en marzo, ¿y qué restricción queda? Bueno, entrar en un bar, que me hace gracia, ¿no? Nos ponemos la mascarilla para pasar por la puerta y luego nos la quitamos. Es un poco como la mascarilla para las puertas y tal. O sea, quiero decir que todo ha sido un alta y una baja muy rápidas, ¿no? Entonces, ahí difícilmente se puede abordar algo terapéuticamente, porque para cuando preparas algo ya se ha ido el bicho o ya no tiene tanta importancia. Pero a pesar de eso, y acabo, había dos ideas, la de la vectorización y la de la inmunización nasal, la de hacer vacunas, sprays, etcétera, a nivel nasal para que, digamos, sean esterilizantes, ¿no? Generen una respuesta inmunitaria más potente a nivel de la vía respiratoria superior, con IgAs, etcétera. Además de protegerte sistémicamente, lo que haría es poner una especie de barrera para que te infectes y tú infectes a los demás. Algo que no se ha podido lograr en este caso y, por cierto, algo que en España desde el primer momento hemos visto, ¿verdad? Con la vacuna de Juanes, etcétera, pues, y que, bueno, pues lógicamente no llega para esta pandemia, ¿no? Pero ojalá sean tecnologías que nos permitan estar preparados para futuros desafíos. Te voy a trasladar ya las últimas dos preguntas. Nos dicen, una persona que es positiva durante 23 días, que es un periodo bastante largo, ¿sigue siendo contagiosa si el test de antígeno le sigue saliendo positivo? Bueno, desde luego una persona que sea durante 23 días positiva es un caso que se escapa de la norma, un caso excepcional. Quizás es posible que esté ligado a algún tipo de comorbilidad, ¿no? Quiero decir, si tu respuesta inmunitaria no es capaz de plantarle cara al virus, no se fundamenta ni a nivel humoral ni a nivel celular, pues es posible, claro, que mantengas una carga viral alta y que, por tanto, puedas seguir siendo infeccioso, ¿no? Repito, es algo excepcional, pero es una fotografía muy parecida a esa que os decía de los inmunodeprimidos, inmunosuprimidos. Lógicamente, son malas coyunturas para el virus porque encuentra formas ahí de cambiar, de mutar y puede ser una de esas bombas de relojería de nuevas variantes. Y la última también relacionada con la vacunación en niños y es respecto a vacunar a niños menores de 5 años, ¿se tiene algo de evidencia? ¿Se sabe si se van a aprobar vacunas para esa franja de edad? Bueno, sí que se están probando cosas, yo creo que hay ensayos en marcha. Otra cosa es que se vayan a implementar, ¿no? Veremos, porque es verdad que en estos últimos meses claramente ya ha habido un enlentecimiento en lo que era la aprobación y aceptación de emergencia de nuevos medicamentos, ¿no? También es verdad que todavía en ellos
pues digamos la repercusión es muchísimo menor, ¿no? O sea, entonces, bueno, no está tampoco fundamentado que haya efectos adversos, pero bueno, lógicamente ya se equilibra mucho más el beneficio-riesgo en esa edad. No sé si lo vamos a ver, ¿no? Mientras la variante se haya estabilizado y su virulencia baje y empecemos a adaptarnos, quizás no la veamos incluso. Perfecto. Pues con esta pregunta ya damos por finalizada en la webinar. Bueno, desde aquí quería agradecerte pues todo, que hayas compartido este rato con todos nosotros. Quería agradecer también a todos los que han aguantado conectados hasta el final, que han sido muchísimos, por la expectación. Eso sí que tienen mérito, Tamara, eso sí que tienen mérito. Pues sí, por la afectación al final que generan pues todas estas temáticas, ¿no? Que como pues adelantábamos al inicio, todavía después de 2 años tenemos muchas dudas en torno a lo que estamos viviendo, esta pandemia, este virus, cómo estamos viendo que va mutando. Entonces, pues bueno, a todos nos gusta estar lo más informados posible y nos has trasladado con mucho rigor científico muchas de las cuestiones que planteábamos. Y desde aquí pues quería reforzar también el papel y la gran importante labor que estáis llevando a cabo todos los que estáis ahí detrás en vuestras farmacias comunitarias desde el inicio de esta pandemia. Estáis llevando una gran labor de educación sanitaria a la población, desmitificando en muchos casos bulos que han ido saliendo en torno a la vacunación durante todo este tiempo. Y también ejerciendo una gran labor para aunar todos esfuerzos, ¿no? Y conseguir esta gran vacunación masiva que hemos vivido en este tiempo, y ojalá que con todo el esfuerzo que vais realizando pues no solo se quede en esta vacunación de la COVID, sino que este esfuerzo también de educación sanitaria se traslade a otro tipo de vacunas, pues cuando llegue otra vez la nueva vacunación de la gripe todos los años, pues seguir potenciando esa gran labor que hacéis y agradecerlo desde aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por mi parte ha sido un placer. También repito, Tamara, por la invitación. Me siento honrado de poder hablar a mis compañeros, a mis colegas y desde luego también de que me hayan hecho unas preguntas. Espero que haya sido de agrado y espero pronto vernos nuevamente. Muchísimas gracias.